Si bien en Totoras hace muchos años que vecinos y vecinas vienen luchando por este tema, hace un año más o menos que se hizo algo un poco más organizado con los vecinos y las vecinas y se fueron presentando varios reclamos a la municipalidad, que no solamente este grupo de vecinos hemos firmado, sino que una gran cantidad de gente del pueblo firmó y apoyó este reclamo. Y además por todos los antecedentes, digamos, sobre las prácticas agronómicas que se dieron bajo el amparo que les permitió, digamos, la modificación a la ordenanza, digamos. Ocurrieron varios hechos que también constituyen, digamos, una fuerte evidencia sobre las consecuencias de haber modificado esa ordenanza. Entonces, sumando los hechos acaecidos en el lugar, más los antecedentes de datos genuinos relevados por el campamento sanitario y todos los precedentes que hay también a nivel internacional sobre el uso y abuso de prácticas agronómicas como estas que pone coto, digamos, la ordenanza, reúne, digamos, la evidencia suficiente como para poder retrotraer, digamos, la ordenanza a un punto en donde de alguna manera se logre mitigar en parte los efectos de las prácticas agronómicas convencionales en la zona del periurbano de la ciudad de Totora. Hace un año atrás hubo una sesión extraordinaria en el Consejo, un 29 de diciembre, para modificar esta ordenanza, que hoy el juez la declara inconstitucional e inconvencional. Se basa en las estadísticas del campamento sanitario que se hace en la ciudad de Totoras en el 2012. Bueno, los datos de ese campamento fueron primordial para que el juez falle a favor de vecinos autoconvocados, que en realidad, bueno, Vecinos Autoconvocados lleva esta lucha adelante, pero falla a favor de los vecinos de la comunidad de Totoras. El grupo de vecinos autoconvocados, que somos muy diversos, dedicados a distintas labores, cada cual tiene su actividad y su trabajo. También dentro de esos vecinos nos encontramos docentes, que tenemos nuestro desempeño laboral en instituciones educativas relacionadas con la producción agropecuaria en la zona. Y digamos, nosotros estamos contentos porque de alguna manera los vecinos logran tener un amparo legal sobre lo que se puede y no se puede hacer en el ámbito de los periurbanos. Y para nosotros representa una gran oportunidad para todos los vecinos de Totoras, básicamente en dos aspectos fundamentales. En uno, en lograr una calidad medioambiental que preserve la vida y la salud de los totorenses. Y por el otro lado, el gran potencial que emerge sobre el nuevo uso y aprovechamiento de esas tierras que estarían desafectadas a las prácticas agronómicas convencionales para transformarlas en lugares donde se puedan producir alimentos sanos y diversos con, digamos, enmarcados dentro de un sistema de comercio local y justo. Entonces, también pensamos en una ciudad que esté rodeada de espacios donde se producen alimentos sanos, lo cual también eso da lugar a pensar a la mano de obra que puede aparecer, digamos, el trabajo local en algo tan noble como producir alimentos sanos, que lo podemos aprovechar los totorenses. Para eso nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborar, a promover, a incentivar, a acompañar tanto a productores como familias, como emprendedores, para que eso pueda llevarse adelante. Estamos dispuestos a colaborar con el gobierno local también para poder llevar adelante estas nuevas prácticas, con las escuelas que tenemos en los ámbitos rurales, como la EFA, por ejemplo, los centros de educación agropecuario. Eso, estamos predispuestos a poder, entre todos, hacer posible cambiar este ambiente
generar nuevos espacios para el trabajo y la producción de alimentos sanos. Un amparo, como bien su nombre lo dice, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para reclamar por nuestros derechos. Cuando se agotan todas las instancias para que este caso, como el de la modificación de la ordenanza de agroquímicos, no se lleve a cabo por las personas competentes que tienen que llevarlo a cabo. Entonces los ciudadanos recurrimos a un amparo para que sea otra voz la que decida por estas cuestiones. En este caso fue la modificación a la ordenanza. Una modificación que ya fue alertada en su momento de que era inconstitucional, ya que vino Victoria Dunda, que es una abogada ambientalista, y se lo dijo a los concejales en el mismo consejo. También fue la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe que vino a Totoras y también comentó sobre la protección que se había que tener tanto a las escuelas rurales, a las casas rurales y a los centros educativos rurales. Y también el 29 de diciembre se hizo esta reunión extraordinaria para modificar la ordenanza, donde fuimos un grupo de vecinos, donde también dijimos que era inconstitucional la modificación y no fuimos escuchados. Entonces hubo varios procesos para llegar a esta instancia. Y ahora el fallo es a nuestro favor. Los sentimientos que tenemos son ambiguos porque no podemos festejar. Es un conflicto muy difícil donde se ve involucrada la salud de todos nosotros, no solamente de nosotros, de toda la comunidad. Pero en cuanto a los fallos de amparos que ha habido sobre fumigaciones, todos, la mayoría, por no decir que todos, han salido en favor de los vecinos, porque los jueces ponen a la salud como derecho humano, entonces es lo que priorizan. Por esa razón, nosotros el fallo de este amparo ha salido a favor de los vecinos. Sí, era un poco explicar la ordenanza y qué significa un amparo. La ordenanza que tenemos en Totoras habla de un resguardo del uso de agroquímicos, o sea, una zona donde no se puede utilizar agroquímicos de 100 metros. Nuestra ordenanza no contempla distintos tipos de agroquímicos, aunque tiene un artículo en donde sí nombra determinados principios activos que no se pueden aplicar en esa zona de resguardo, pero no hace la distinción de la ley provincial, en donde en la ley provincial sí se nombran categorías de toxicidad de los productos. Y la modificación que contaba Laura, que fue el 29 de diciembre del año pasado, fue una modificación donde en una sesión extraordinaria el Consejo modifica uno de los artículos en donde decía que la zona de resguardo iba a ser de la finalización del inmueble en viviendas rurales. De ahí se cuentan 100 metros libres de la utilización de productos agroquímicos fitosanitarios o agrotóxicos. Y lo lleva a 100 metros libres, pero desde la vivienda. Desde la vivienda se cuentan 20 metros y desde ahí se cuentan los 100 metros. Con lo cual se reduce la zona a la casa y de ahí 100 metros. Un poco la justificación del Consejo en ese momento era equiparar las distancias de lo que es la zona de resguardo en la zona urbana a zona rural y que todos tengan los mismos derechos.
a lo cual nosotros en nuestros reclamos administrativos, en nuestras notas que hemos presentado a la municipalidad y al Consejo, decíamos que se estaba violando la Constitución Nacional porque se estaba llevando para atrás una zona, se estaba llevando para atrás una ordenanza que el objetivo era cuidar la salud y el medio ambiente. Hemos llegado a la instancia a mediados del año pasado en donde no quedaba otra salida para ser escuchado que la de presentar un amparo y pedir la intervención de un juez. De Cañada de Gómez, que es donde nos corresponde en nuestro distrito. Bueno, se presentó el amparo. Primero cabe aclarar que las notas que se presentaron en el municipio estaban avaladas y firmadas por entre adhesiones y notas por 500 ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Totora, o sea, una problemática que nos afecta a todos. Terminamos presentando un reclamo con la misma fundamentación con las notas que habíamos presentado en principio, y terminamos presentando un amparo pidiendo que se declare inconstitucional la ordenanza. O sea, ¿qué quiere decir que es inconstitucional? Que no se ajusta a lo que dice la ley provincial. La ley provincial habla de 500 metros de resguardo. La Constitución Nacional habla del beneficio de respirar y vivir en un ambiente sano, no solo sano para nosotros, sino también que sea sano para generaciones futuras, y eso con nuestra ordenanza no se está cumpliendo. Hemos logrado que el juez, además de darnos la razón en este caso y decir que la ordenanza es inconstitucional y le exhorta al Consejo que delibere una nueva ordenanza, el juez dice que es, además de inconstitucional, inconvencional, o sea, no se ajusta a ninguno de los tratados que firma nuestro país con países limítrofes y países de América, a los tratados internacionales en donde se trata de lograr mejor calidad de vida, mejores lugares y ambientes para que nuestros hijos y nosotros podamos desarrollarnos y vivir. Entonces un poco el amparo, esto que se ha logrado, es lograr que el juzgado que atiende en nuestras causas en Totora exhorte a los concejales y al municipio a que modifiquen la ordenanza de fitosanitario que tenemos en la ciudad para que se ajuste a la ley provincial y que se ajuste a los tratados internacionales y a la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los tiempos? El fallo lo hemos notificado porque nos cabía a las partes de notificar. Se notificó el 28 de diciembre, se notificó a la municipalidad y al Consejo que salió este fallo. Ahora está en receso en feria judicial. Y en febrero tienen lugar, como en el caso de todos los juicios y amparo, a presentar una apelación a lo que dictaminó el juez. Es casi una obligación de los vecinos y un derecho interesarnos y adentrarnos, digamos, en la situación y tomar conocimiento de lo que pasa en nuestras poblaciones, en los llamados pueblos fumigados. Yo particularmente adhiero a las palabras de Daniel, principalmente como docente. Siento que tengo una obligación en este sentido. Y también convoco a mis compañeras y compañeros, a mis colegas, a que tengan, digamos, que tomen esta inquietud y que la ejerciten, ¿no? como derecho ciudadano. El hecho de enseñar y hacer docencia también en este sentido, en vivir en un ambiente sano, ¿no? En la posibilidad de vivir en un ambiente sano. Y desde el punto de vista de la salud, más allá de
de todas las estadísticas, que bueno, en este momento no contamos ahora con la presencia del doctor Feroci, que es quien ha investigado profundamente en este sentido, pero creo que todos tenemos conciencia de que Totoras es una ciudad que sufre estas consecuencias en distintos aspectos, en distintas patologías, desde las más severas hasta por ahí las más leves, y que es un compromiso de todos interesarnos por esto, difundirlo y bueno, acercarnos para informarnos si tenemos dudas, porque este grupo de vecinos, digamos, se autoconvocó justamente con esta inquietud, la de propiciar una mejor calidad de vida, ¿no? Y entendemos, sabemos ciertamente que nos metimos en un tema que no es para nada divertido. Tiene que ver con un tema bueno, que es muy sensible y muy complejo, pero ya está instalado el tema y me parece que se merece profundizar, y también merecemos que no seamos unos pocos, sino que se acerquen y nos autoconvoquemos muchos más. De hecho, como decía Marisa, como docente me parece que uno tiene que realmente sensibilizarse con las causas ciudadanas, y esto hace años, no es de ahora, digamos. No es a partir del 29 de diciembre pasado, sino que es una larga lucha, ¿no?, que se viene haciendo, y hay un límite, digamos. Decimos que es complejo y es muy sensible el tema porque uno se mete, digamos, con intereses personales, pero creo que también lo más importante es, bueno, acá hay que posicionarse claramente. Bueno, ¿qué es lo que más pesa? ¿Los intereses personales o los colectivos, ¿no? O el valor económico o algo tan preciado. Creo que lo único más preciado que tenemos no es el dinero, sino la vida. Entonces, por eso nos autoconvocamos. Entonces, hay que posicionarse claramente. De ahí después uno, en el diálogo y en el estudio, va profundizando y se va enterando de cosas que evidentemente yo ignoraba, no sabe, y vaya a saber cuántas cosas aún no sé y no sabemos, pero creo que eso, autoconvocarnos también las distintas partes, ¿no? Uno nunca sabe de dónde va a sacar fuerzas, pero yo creo que me emociona mucho esto porque nunca me imaginé, por ejemplo, estar viviendo esa situación, y situaciones como, por ejemplo, estar parando una máquina porque vos ves que empiezan a fumigar y vos ves que el viento está yendo para tu casa y que vos tenés tus hijos y nadie quiere poner en riesgo la vida, y menos de un ser tan preciado y querido como son los hijos. Y bueno, nos vimos en esa situación y salen fuerzas de donde uno menos lo imagina, pero sobre todo en resguardo de ellos, digamos, sobre todo de eso. Y bueno, la verdad que es una esperanza esto, digamos, si bien también se siente esta ambigüedad que decían las chicas, a pesar de eso, digamos, es una esperanza. Es sentir que no estamos tan locos, digamos, de estar reclamando por esto, sino que, bueno, un juez lo dice, está diciendo que hay que, digamos, tiene que prevalecer la salud, la vida, y antes que los intereses económicos. Y bueno, esto, digamos, un primer paso, va abriendo caminos para ir proponiendo otras alternativas, digamos, otras alternativas de producción. No sé, ¿qué más? Es muy movilizante esto, digamos, y esperanzador en este sentido. Bueno, tenemos el ok nada más y nada menos que de un juez que está diciendo esto no va, así no va, hay que ajustarse a otras leyes, a la ley provincial que lo dice claramente, a la Constitución Nacional, a pactos internacionales, y bueno, de alguna manera se irá haciendo una transición
región. La lucha es desde todos los ámbitos, o sea, son varias las provincias donde se está luchando por una ley de agroquímicos. Córdoba, con lo que pasó con el barrio Ituzaingó, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, o sea, la movilización está en todas partes donde está el núcleo de este modelo productivo, ¿no es cierto?, en base a transgénicos. El año pasado los grupos ambientalistas no ambientalistas, vecinos autoconvocados, que es otra cosa, se reunían en la legislatura de Santa Fe para parar el proyecto vertero. De hecho se hizo, pero bueno, ahora con nuevo gobernador vamos a ver qué pasa con ese nuevo proyecto, que seguramente se va a volver a reflotar cuando empiece a funcionar la legislatura. Lo que le pasó a Totoras, el juez también se fue más atrás de esta modificación que se hizo el año pasado, el 29 de diciembre. Se fue a la ordenanza que duró muy poquito tiempo, que fue la de los 500 metros. Se fue a esa ordenanza, que nosotros en ese tiempo, era el 2007-2008, donde se hizo esa ordenanza. Digamos que el tema fumigaciones, los vecinos no sabíamos absolutamente nada de leyes, de amparo, de todo lo que se sabe ahora. Son muchas las organizaciones que dicen lo que hay que hacer, o sea, que dan información. Tampoco estaba, era pensar 2007, pleno conflicto del campo, y sale este tema. Aunque las organizaciones ya estaban trabajando desde el año 2003. Pero el juez toma esa ordenanza que se hizo en el 2008 de los 500 metros. Más de 500 firmas apoyaron todo este recorrido y esta lucha. Cuando Marisa hablaba de docentes, que invitábamos a los docentes, bueno, la mayoría de las docentes también apoyaron con su firma. Recién Laura hablaba del proyecto de ley de la vertero, que se discutió muchísimo y sostenemos que es totalmente inconstitucional, y yo creo que ni siquiera lo van a terminar tratando en senadores, porque es claramente inconstitucional. Bueno, nuestra ordenanza es aún más bajo que el proyecto de ley inconstitucional de vertero. O sea, nuestra ordenanza habla de 100 metros, vos, Darío, si alcanzás a ver acá atrás, tenés las hojas, yo acá la tengo digamos, se ven los pastos con clerosis ahí necrosados, ya muertos por la aplicación de glifosato, a 50 metros de donde estamos nosotros. Las viviendas están ahí. Y este es un lugar donde la gente sale a correr, a caminar, es uno de los bulevares hermosísimos que tenemos en la ciudad. Entonces, hasta ese punto nuestra ordenanza es inconstitucional y están bajo, digamos, el límite de resguardo. ¿Cuáles son las alternativas? Recién hablaba Daniel y vos de que están a disposición, porque acá hay que buscarle acá habrá un tiempo de transición, habrá que cambiar el modelo productivo, al menos en estos 500 metros, donde no se podrá usar ningún tipo de agroquímicos. ¿Cuáles son las alternativas hoy que ustedes tienen para sugerirle a los productores que tengan sus campos en estas franjas donde no podrán ya fumigar 500 metros después de la línea agronómica? ¿Qué se podrá hacer en esos 500 metros? Básicamente a los productores que tienen sus campos en los 500 metros donde no se podrá fumigar alrededor de la ciudad. Sí, bueno, propuestas para producir alimentos sanos hay miles. Deben ser ajustadas en función, digamos, de las necesidades que tiene el abasto local. Lo que sí está claro que para que surjan estas estrategias de producción, que debo aclarar no son nuevas, digamos, el nuevo uso que se le pueden dar a estos lugares, prescindiendo del uso de agrotóxicos, es recuperar las prácticas agropecuarias que se hacían en la propia zona hace 40 años atrás, antes de que se
implemente sin necesidad, porque no lo pidieron los productores, el nuevo sistema de producción de cultivos agroindustriales y de producción intensa de ganado, todo ese tipo de modos de producir. De producir cosas y no alimentos, porque cuando uno empieza a ver esos alimentos están todos contaminados, incluso si uno ve la producción animal es totalmente inhumana, con el uso masivo de productos antibióticos, antiparasitarios. Bueno, entonces, ¿qué uso se le pueden dar a estas tierras? Bueno, básicamente el concepto de granja, o sea, diversificar en el uso de los espacios. Hay que trabajar la tierra, digamos, la clave está en trabajarla. Uno no puede, digamos, esperar que el suelo produzca simplemente plantando una semilla y echándole veneno. Hay que trabajar, laborear la tierra, lo que hacían nuestros abuelos hace 40 años atrás, y donde todo el mundo gozaba y disfrutaba de comer de lo que se producía en el campo. Hoy en estos momentos hay antecedentes de personas y grupos de personas que están produciendo de ese modo. La clave es trabajar, y la otra clave es también de que el gobierno, en este caso local, pueda acompañar y facilitar también las estrategias de comercialización de esos productos que se producirían en los espacios donde no se puede fumigar. Si hablamos de la producción de granos, si hablamos de la producción de verduras, tranquilamente se puede disponer de espacios periurbanos. Ahí hay que sentarse a negociar, digamos, sobre cómo va a ser el modo de arrendamiento de esos espacios, que hoy en día, por no darles una utilidad productiva porque está prohibida la fumigación, están abandonados, llenos de yuyos, digamos. Entonces, tranquilamente en ese mismo lugar, sin uso de agrotóxicos, se podría sembrar trigo, se podría sembrar maíz, y que venga como está viniendo. Hay casos que después la gente, si está interesada, digamos, hay antecedentes en la zona, de ver cuáles son los rindes, qué destino final se le da a eso. Hay que agregar valor local. Ahí empieza a aparecer la rentabilidad, que es distinta de entregarla a un centro de acopio y esperar que el sistema internacional de comercio ponga el valor al grano que se produce localmente. Eso genera una estructura de mano de obra que hoy en día la estamos necesitando más que nunca. Tenemos casos de gente que está haciendo o empezando a ser despedida en distintos lugares. Esa gente necesita trabajar y hay tierra para que esa gente la trabaje. Entonces, son varios los actores que tenemos que sentarnos a acordar qué hacer. Y un poco la clave es el diálogo, el consenso para hacer cosas, no para discutir y seguir pidiendo amparos que tiene un tiempo burocrático que mientras tanto se resuelve, nos siguen envenenando, seguimos crispados socialmente, y no podemos tampoco vivir como vecinos enojados entre nosotros. Entonces, el qué hacer, hay miles de cosas que hacer. El tema es cómo logramos que podamos hacer algo. Ahí nos tenemos que sentar, municipio, escuelas, la escuela de la EFA, por ejemplo, centros de salud, multiactoral, todos los vecinos tienen que estar sentados en una mesa y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas tierras? Los dueños de esas tierras, decir, bueno, a ver, sí, entre que se llene de yuyo o esperar que haya algún negocio inmobiliario en puerta, mientras se puede darle uso a esa tierra. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Y ahí entre todos decidimos qué uso darle. Pero a la hora de sentarse hay que, desposeerse de ese principio de pensar que esto es un partido de fútbol. Es decir, si nos sentamos a una mesa a negociar y ya estamos pensando de que yo voy a ir a defender mi posición a ultranza y el otro también piensa lo mismo, nunca se llega a un acuerdo. Entonces se apela a que un juez que ni siquiera vive en la ciudad tome decisiones porque acá no puede haber un acuerdo. Mientras pasa el tiempo, mientras estamos enojados y no llegamos a ningún puerto seguro. Entonces, debemos sentarnos, debemos buscarle una salida y el productor agropecuario, el dueño de las tierras, va a tener rentabilidad y va a tener una mejor rentabilidad y va a poder vivir con la conciencia tranquila sabiendo que su tierra está siendo de provecho para toda una comunidad, no simplemente para él, y va a tener mejores ganancias. ¿Por qué? Por el valor agregado que viene después de eso que se produce y porque además, vendiéndolo localmente, se saca de medio todo el sistema corrupto, intermediario en lo que es la negociación de alimentos
y queda mayores marcos de utilidades, digamos, porque se están vendiendo alimentos sanos producidos localmente, que no son costosos porque uno puede prescindir de la logística que implica alimentos que viajan 300, 400 kilómetros y pasan por distintas manos. Bueno, eso ya está estudiado, eso ya se sabe cómo funciona, solamente es tener ganas de caminar ese camino, nada más. Para eso tenemos que ser sabios, prudentes y tener un corazón sencillo y tener ganas de hacerlo. Si no existe eso, la sociedad va a seguir litigando y los únicos que se van a beneficiar acá son los sistemas burocráticos que viven de la pelea de los vecinos. Para eso hará falta decisión de los dueños de la tierra, pero también leyes, ordenanzas, leyes, digamos. A ver, a veces las decisiones las toma el hombre por sí solo y otras veces porque las leyes se los exigen. Sí, sería lo ideal lo que... Claro, lo que pasa es que acá hay que apelar, digamos, a la condición humana. Porque la ley es necesario cuando las partes no se entienden y cuando hay conflictividad y cuando hay abuso de una de las partes. La ley nosotros no sentiríamos el rigor si toda la sociedad entiende de que debemos proseguir hacia metas donde haya condiciones humanas dignas para vivir. Yo siempre pienso, a nadie le gusta perder nivel adquisitivo en términos monetarios, a nadie le gusta. ¿Por qué? Porque siente que pierde calidad de vida, porque no puede comprar servicios. Bueno, pensemos lo mismo en términos de salud. Pensemos lo mismo en términos de ver a los niños que no se te enfermen, de no ver personas con cáncer que nadie puede a ciencia cierta determinar por qué los casos inusitados, las tasas, las prevalencias que se han modificado vertiginosamente con estas prácticas de producción. Entonces, todos debemos entender que no podemos perder salud, no podemos. No, ¿por qué? Porque el hombre no tiene la vida eterna en este planeta. Yo pierdo 5 años de mi vida por pelear por mejores condiciones, son 5 años menos de mi vida. Son 5 menos años de niños. Son años que necesita una persona para no pegarse un cáncer. Yo tengo familiares con cáncer. Y realmente verlos en la agonía y en la falsa esperanza de que se van a curar es tristísimo. ¿Y eso quién lo paga? ¿Qué paga el hecho de poder estar al lado de una persona que piensa que va a vivir y vos sabés que no va a vivir? Que tiene los meses contados de vida. ¿Qué paga ver a los niños enfermos de enfermedades que no deberían tener? Por culpa de la ambición del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no nos puede enceguecer como sociedad el dinero y no podemos ir detrás del dinero. Porque el último uso que se le da al dinero es en poder tener tumbas preciosas para que nuestros restos descansen ahí como si pudiéramos disfrutar de eso. Y eso es un símbolo muy fuerte, porque es apostar a la muerte. No se puede apostar a algo que no tiene vida, que es la muerte. Entonces todos debemos pensar en la vida. Para pensar en la vida tenemos que ser respetuosos. Hoy en día estamos sufriendo la intolerancia de todas partes. Y la intolerancia está fundada en la falta de respeto, en la falta de registro del otro, en no importarnos si el otro sufre, si tiene, no tiene. Entonces, esas condiciones tienen que cambiar, porque si no, vivir en un medio donde hay egoísmo, hay irrespetuosidad, no hay ganas de vivir, donde hay amor al dinero, es prácticamente como vivir dentro de un cementerio, digamos. Hay bellos edificios, todos pintados, pero ¿quiénes los habitan? Personas que aman la muerte y el dinero. Entonces, esas cosas tienen que movilizarnos como sociedad. A partir de que esas cosas cambien va a haber entendimiento. Porque lo demás es una práctica agronómica. Cómo producir una lechuga, cómo producir un zapallo, qué destino darle, eso ya está sabido. Ya eso no se puede discutir, pues eso ya se sabe que se hace. Es cuestión de preguntarle a nuestros viejos cómo lo hacían. Hasta se puede prescindir de la academia, más allá que es necesario que esté presente. Pero en eso no hay mucho que discutir. Lo que sí tenemos que discutir es cómo sentarnos a pensar eso. Y ahí ese es el desafío. ¿Cómo hago yo para sentarme con un dueño de la tierra? Con los vecinos.
¿Cómo hago para que al vecino le importe dónde está viviendo, qué aire está respirando, cuál es el origen de sus enfermedades, qué piensa del futuro de sus niñitos? Eso es importante. Este modelo productivo se ha visto a lo largo de los años, ¿no es cierto?, desde que se instaló en nuestro país. Se ven hoy las evidencias en la salud y los daños colaterales que trae aparejado se ve, como dice él, en la salud. Y no solamente en eso, en los casos, en los problemas que hay sanitarios, que no solamente es cáncer, ¿no es cierto?, sino son otros también los problemas de salud. Pero lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, esta inundación de 4 países, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay, o casualidad, países donde el cultivo de soja es, tremendo, ¿no es cierto?, las cantidades de hectáreas que se cultivan, de desmontes y de venenos incluidos. O sea, si bien se habla del niño, pero tendríamos que preguntarnos si es el niño o el adulto el culpable de esta terrible inundación que estamos pasando. En este momento también, por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe dio un informe sobre el plaguicida en el agua que consumimos, que todos podemos acceder a ese informe. Y hace poco en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino más precisamente, también se dio un estudio importantísimo sobre agroquímicos en el agua. Tal es así que hay un problema terrible en Pergamino, que la gente ya no quiere consumir más el agua de Pergamino. Y Pergamino, la provincia de Buenos Aires, el núcleo Ceojero, Pergamino, Salto, San Nicolás, Rojas, las estadísticas en enfermedad es altísimo, ¿no es cierto? Tal es así que hay movilizaciones en Salto, en San Nicolás y ahora en Pergamino con esto que se descubrió del agua. Entonces, bueno, creo que nuestros funcionarios tienen que ver esos informes y bueno, y hacer algo. Digamos, si uno quiere ver una simetría muy evidente en lo que son las consecuencias de el sistema de comercio transnacional que maneja los commodities derivados del cultivo de agroindustriales, de productos agroindustriales, fíjense en quién paga los costos y los daños devenidos, por ejemplo, de los trastornos que se están dando con las inundaciones de todos estos países, originados por el desmonte y el cultivo extenso, digamos, del poroto de soja. ¿Cómo? Claro. Entonces, el sistema de comercialización de esos commodities no prevé pagar los daños colaterales que se originan a través de esas prácticas agronómicas. Y mucho menos, digamos, cuando si uno piensa de que los sistemas de comercialización de estos granos toma utilidades hasta del propio productor agropecuario y mete al productor agropecuario en una carrera de la cual le resulta muy difícil salirse. ¿Por qué? Porque cada vez los costos son mucho más elevados para el productor, le es menos rentable la actividad, va en desmedro de la calidad del suelo, del medio ambiente y a su vez genera conflictos gravísimos como son las inundaciones y las grandes catástrofes. Imagínense todo lo que eso significa, casas rotas, personas desplazadas, movilizar el sistema de salud, movilizar el sistema de emergencia hídrica por todos lados, caminos deshechos, autopistas bloqueadas, la gran cantidad de millones y millones de dólares perdidos por esta catástrofe, cuyo origen es el desmonte y el cultivo extensivo de soja sobre todo. Ese costo no lo paga la actividad. Ese costo no lo paga la actividad. Ese desastre en términos económicos no lo paga la actividad.
Es como si yo cometiera, digamos, una actividad en mi barrio, genero un desastre y no lo quiero pagar. Entonces, ¿quién lo tiene que pagar? ¿El municipio? ¿Con plata de quién? ¿Del intendente? No, del aporte de los vecinos. O sea que los vecinos tienen que hacer una vaquita para pagar el desastre que a uno se le ocurre hacer. Bueno, lo mismo pasa con esta actividad. El desastre de esa actividad lo terminan pagando incluso los que menos recursos tienen. ¿Por qué? Porque el sistema es así. El pobre probablemente termine pagando con sus impuestos el dinero necesario para poder de alguna manera mitigar estos desastres cuando son reconocidos como tales. Porque si no, la mayoría de las veces arreglate como podés y la gente vuelve de cero a tratar de reiniciar su vida, porque eso es lo más triste, digamos. Entonces, es muy asimétrico el tema. Actividades envenenantes, actividades que producen catástrofes, los más pobres y los más vulnerables no tienen quien los defienda y son los que tienen que arrancar de cero y la actividad no paga ese daño colateral. Bueno, eso es un poco para visibilizar también lo asimétrica que es la actividad y lo injusta con evidencias que nos están ocurriendo en este preciso momento.